Bueno, la idea de hoy, aparte de ver el práctico, era repasar lo que es la sentencia CL con 2 o 3 diapositivas y después ver los tipos de consultas que podemos llegar a tener, como consultas agrupadas, de resumen, multitablas. Entonces, cómo se genera y cómo se encara un tipo de situación, por ejemplo, cuando necesito 2 o más tablas de las cuales tengo que extraer datos. De esto, de lo que es la instrucción select, me gustaría decirles que acá tenemos en el select tenemos dos opciones, que es el all, que viene por defecto, o sea, si no lo pongo, me trae todo, los registros, que de acuerdo a la cláusula where que haya hecho, y a las tablas que haya elegido, y si no quiero que traiga registros repetidos, utilizo la opción distinct adelante de la lista de columnas que yo voy a querer visualizar. ¿Tá? Esto lo vimos la clase pasada, por eso voy un poquito más rápido con esto. El asterisco me trae todos los campos de todas las tablas que yo elegí en from. Y las expresiones o los atributos o las columnas, yo las puedo renombrar con la cláusula as. ¿Tá? Es decir, si yo me voy acá, no, ahí no, acá, ¿por qué no? Bueno, ahí pongo un new query y digo select, yo puedo usar distinct para que me traiga registros no repetidos, ¿tá? Puedo usar un campo apellido y renombrarlo como apellidos, ¿tá? Con la cláusula o con as, ¿tá? From paciente. Entonces, acá me va a traer ese campo paciente. Puedo utilizar también el asterisco, ¿tá? Y me trae todos los campos de la tabla paciente. Bueno, no puedo usar distinct con el asterisco, ¿tá? Fíjense, traje todos los campos para que vean, por ejemplo, fecha de nacimiento. Fíjense cómo está escrita o teléfono celular. Entonces yo acá pongo, recuerden que podemos ponerle un alias a la tabla. Puedo poner p.apellido, coma, p.nombre, coma, p.celular, y a ese lo renombro como celular, por ejemplo. ¿Tá? Recuerden, si ustedes van a dejar un espacio en blanco, teléfono, si ustedes acá ponen tele, celular, un espacio, tienen que hacerlo con corchete. ¿Qué más? Esto se llama renombrar. ¿Vamos? Fíjense cómo sale el nombre de la columna. Que en mi tabla se llama T celular, acá sale como celular. ¿Tá? ¿Qué más? El where. Teníamos condiciones de filtro. El where devuelve un true o un false, de acuerdo a las condiciones que nosotros definimos para un filtrado de todos los registros. Tenemos el mayor, mayor igual, menor igual o igual. El distinto, que es el menor y el mayor. O también se puede llamar distinto con el signo de admiración cerrado y el igual. ¿Tá? También se puede usar eso. Y después tenemos is null o is no null. Entonces, yo puedo utilizar en el where, digo, donde p.tcelular is not null.
¿Está? Que no sea nulo. O sea, fíjense que acá hay valores o registros que en la parte del celular es nula. Entonces, supuestamente con eso me tiene que traer, ¿ves? Is no null. Bueno, no está nulo. ¿Será? A ver si le pongo is null. No me lo tomo. Ahí está. El único que está es nulo. Los otros no eran null porque no salía la palabra null. ¿Está? Entonces, el único que tengo con null es ese paciente. Yo acá puse is not null, pero esto no tiene nulo. Por más que no tengan datos, no es nulo porque no dice la palabra null. Fíjense que si yo pongo todos los campos, ¿ven? Número de documento es nulo, ¿ves? Entonces, ahí sí, yo voy a decir, bueno, en vez de celular, bueno, que muestre el celular, pero ¿dónde? Número, documento, is not null, o sea, que no sea nulo. A ver cuántos me trae. ¿Ven cómo cambia? Yo acá abajo tengo que me devolvió 1087 filas. Entonces, si yo lo hago sin eso, yo tengo 2103. Entonces me filtró las nulas. Si pongo is null, que ese campo, todos para ver todos los que no tienen documento, tengo 1016 registros. Si yo pongo acá coma p punto número de documento, van a ver que todos vienen como nulo. ¿Está? Entonces, esa es la forma de manejar nulos en una base de datos, con is null o is no null. Profe, ¿y cómo puedo llamar a esos campos que no tienen valor? Que no dicen null, pero que están vacíos. Y ese es un problema. Porque cuando vos dejas a campos que no son requeridos y agregas un valor y después los borrás, a ver, capaz que, por ejemplo, en celular, vamos a poner like y ponemos paréntesis, paréntesis. A ver qué nos trae. ¿Está? Ahí te trae todos los que no tienen nada en el registro celular. Bueno, Pero no son bueno, nulos. claro, sí. ¿Se entiende? No son nulos. Nulo es el de al lado, el número de documento, porque te dice null. Pero acá ya no es nulo. O sea, si yo pongo un espacio en blanco, no me trae nada. Fíjate. ¿Está? O sea, tenés un tipo de dato nulo y tenés un tipo de datos nada. O sea, Como ningún vacío. carácter. Como vacío, eso no me salió la palabra. ¿Está? Muy bien. Bueno, el like el like, entre comillas, simple, el porcentaje, por lo menos en el sistema de gestión de base de datos, el management de SQL Server, se utiliza el porcentaje. En otros a lo mejor pueden llegar a utilizar el asterisco también. El porcentaje es un comodín, que depende de dónde lo pongamos, a la derecha, a la izquierda o de los dos lados, es como es el resultado que nos va a traer. ¿Tá? También tenemos el guión bajo, donde dice que después que empiece con A, que contenga un solo carácter. ¿Tá? Después, ¿qué más tenemos? A, un carácter y que siga con E y que después venga cualquier cosa. ¿Tá? Entonces, hay muchas formas de utilizar el like como yo vieron recién, fui y lo utilicé. Y si, por ejemplo, yo le pongo apellido, like, que empiecen con A, y que tengan cualquier cosa después. Fíjense cuántos apellidos me trae. 153 registros, todos empiezan con A. ¿Tá? Si quiero que el apellido termine con A,
todos estos terminan con A. Y si quiero que tenga un A al medio, el apellido, puedo hacer esto. ¿Está? Todos tienen la letra A en alguna parte del apellido. ¿Estamos? Bueno, like es muy poderoso. Bueno, después tengo el between, que es entre. La sintaxis del between es el campo. Siempre va al campo. Acá tenemos fecha. Lo mejor que hay es usar fecha para el between. Between. Por ahí se me... Between. ¿Está? Fecha 1. La sintaxis es fecha 1 and fecha 2. Por ejemplo, en este caso. O si fuera un número, valor 1 and valor 2. ¿Está? Bueno, esto un poco lo vimos el otro día. Entonces, ustedes quieren desde el 01, del 01 del 2000, pónganle, como para no errarle, al 31 del 12 del 2020. Entonces, me va a traer todos los pacientes que tuvieron como fecha de ingreso esa fecha. Entonces, si ustedes no lo creen, lo mostramos. Y ahí están las fechas de ingreso al sistema. Lo puedo ordenar por la fecha de ingreso al sistema en forma descendente y acá tengo. ¿Está? No va a haber ninguno mayor al 31 del 12 del 2020 ni menor al 1 del 1 del 2000. Si yo quiero traer del 7, por ejemplo, decimos, bueno, 31 o 30 de julio del 2020 y acá le vamos a poner 2019. Entonces, ya va cambiando y va filtrando. ¿Estamos? Lo mismo para número de documento, lo mismo para todo lo que se puede encerrar dentro de lo que es between. Bueno, y el link ya lo vamos a ver ahora en las otras opciones más adelante, así que no lo vemos. El order by lo acabamos de ver, el ascendente y el descendente por defecto es ascendente. Si queremos que vaya de mayor a menor, lo hacemos descendente. Y llegamos a lo que yo quería llegar, que es el tipo de consulta. ¿Está? ¿Tienen ¿tienen alguna duda de Select o no? No, Bueno, no, aparte más o menos explicó ya lo que habíamos visto en la clase pasada. bueno, porque todo esto de lo que es tipos de consultas están obviamente relacionados a lo que es el Select, ¿no? Hay tres tipos de consultas: multitablas, con la instrucción join, less join, right join, con el outer join. Las consultas de resumen, que tienen que ver con lo que es opciones o funciones como sacar un promedio, traer un máximo o un mínimo de un conjunto de registros. Y también tenemos lo que es las consultas agrupadas usando el group by para también sacar, hacer cuentas, hacer sumas, o sea, usar distintas funciones que me van a arrojar un valor de acuerdo a un agrupamiento que es definido en el having, por lo general, con un determinado campo. Entonces, estas son las distintas consultas que hay. Y después de esto, si llegamos, que creo que no, lo vamos a hacer, vamos a ver lo que es subconsultas. Empecemos con lo que es consultas multitablas. Utilizan el select, pero con el join. Las consultas multitablas nos permiten a nosotros
unir dos o más tablas y extraer datos de esas dos o más tablas desde una clave primaria, igualándola con una clave foránea. ¿Tá? Siempre es eso. Bueno, esto es un poco de teórico. Lo importante es que de todo esto sepamos que una consulta multitabla relaciona dos o más tablas, lo hace con una operación join y siempre y cuando haya una clave primaria y una clave foránea entre esas dos tablas. Por eso tenemos que aprender a normalizar y a definir bien las claves primarias y las claves foráneas. Bueno, todo esto también es teórico. No es nada difícil de saber, ni de, si cuando lo lean lo van a interpretar. Vamos directamente a los hechos. Los hechos son estos: tabla A, tabla B. Yo quiero interrelacionarlas, intersectarlas. ¿Tá? Yo tengo, como verán, una tabla paciente, una tabla turno, y hago una consulta multitabla usando el join, que es una de las opciones, y me devuelve esto. ¿Tá? Entonces, de la tabla turno y de la tabla paciente, yo dije, bueno, tal paciente tuvo el ID, tuvo un turno con ese ID, tiene un ID de paciente, tiene un apellido, tiene un nombre, una fecha del turno, una hora y un profesional. ¿Tá? Esto es unir estas dos tablas para poder sacar esta consulta. ¿Y cómo se hace? Algo ya habíamos visto, ¿no? Una de las opciones que tenemos es usar la clave primaria y la clave foránea en el where. Siempre tengo que igualar con esas dos opciones de clave, ¿tá? En el where. Por ejemplo, acá yo tengo ciertos campos en el select. Fíjense que la tabla turnos está con el alias T y la tabla paciente con el P. Entonces yo traigo distintos campos de turnos de la tabla turno y tengo distintos campos de la tabla paciente. Ahora, eso yo tengo que hacer el join. Una de las opciones es haciéndolo en el where. Igualando, como les dije yo recién, bueno, acá está al revés, pero igualando siempre la clave primaria de pacientes, en este caso, con la clave foránea de la tabla turnos de pacientes. ¿Tá? Después hay otros. A partir de ahí yo puedo concatenar con AND todo lo que quiera. ¿Tá? Pero acá yo hice una consulta multitabla. ¿Tá? Entonces, fíjense, si yo me voy acá, digo, bueno, acá tengo pacientes, meto turnos, le digo que es con T, y de turnos, ¿qué quiero traer? De turnos quiero traer La fecha, la hora. la fecha del turno y el profesional. Por ahora, como no tengo la tabla profesional, traigo la clave foránea del profesional. ¿Tá? Entonces, lo ejecuto y ¿me va a dar o no? Según yo, no me va a dar nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que igualarlos acá y digo, p.id, que es pacientes, es igual a t.id paciente. And todo lo demás. ¿Tá? Ahora me dio un resultado. ¿Tá? Este es el join. Eso que hice ahí en el where es el join. ¿Qué hice? Uní dos tablas, paciente y turno. Quiero traer el nombre del profesional, porque tengo la clave foránea. Entonces, ¿qué hago? Y tengo que meter profesional. Que está acá. ¿Está? Lo decimos que es con R, profesional. Entonces, en vez de la clave foránea de profesional, digo R.ID
apellido, ampersand, r.nombres, esto va entre paréntesis, si quiero unir, y digo como profesional. Ahí uní dos campos, ¿está? Y le puse un alias a esos dos campos. O sea que, en vez de salirme dos campos separados, dos atributos, apellido y nombre, me va a salir un solo campo y los dos juntos. No sé si lo sabían eso, si se lo he explicado. Bueno, metimos profesional. ¿Y qué tenemos que hacer? Y bueno, tenemos que hacer el inner join de profesional también con turno. Entonces tengo r.id, que es la clave primaria de profesional, y t.id profesional, que es la clave foránea en la tabla turnos de profesional. Después viene todos los otros AND, como verán ahí. Y bueno, a ver qué sale. No me dio, ¿por qué no me dio? Capaz que este operador. Lo vamos a hacer con el signo más. Ahí está. Bueno, con el signo más, a veces anda el ampersand, a veces es el signo más. Bueno, fíjense, si yo aquí quiero que salga fulano, mengano, odontólogo, ¿está? Apellido, nombre, yo también puedo hacer una concatenación de poner una coma ahí. No me acuerdo si acá en este sistema de gestión de base de datos dividía, está bien, ahí está. Es con la coma. Y ahí le doy el espacio entre apellido y nombre. Bueno, esto es hacer un join. Esto es una consulta multitabla. Esta consulta multitabla la acabo de hacer en el where, que es una de las opciones de ir igualando, ¿tá? Las tablas en el where, con clave primaria y clave foránea. ¿Qué pasa si yo ahora voy bajando así para que ustedes vean? Quiero saber el horario del turno. Entonces pongo t.id hora. ¿Y qué va a pasar? Y bueno, me va a traer el ID de la hora. Entonces ya no, ya digo, bueno, ya como ya le agarré la mano a esto, digo, le agrego la tabla horarios por profesional. Y le pongo H, y acá digo que H.id, ¿qué tiene acá? No, no es horario por profesional, es la tabla horarios. A ver, vamos a probar con esta. Entonces, pongo .id es igual a turnos.id hora. Vamos a ver qué sale. And, y acá cambio. En turnos no traigo nada. Digo que H traigo la descripción. A ver si me trae el horario. Y listo, me trajo el horario. ¿Está? Entonces, ¿ven cómo voy haciendo las consultas? ¿Cómo se llama esto? Consulta multitabla. ¿Está? Empezamos con dos tablas y después le fuimos agregando una tercera y después una cuarta. ¿Y por qué? Y porque en la consulta que estamos haciendo nosotros necesitamos traer este tipo de información para poder dársela a alguien que la pidió, obviamente. Pidieron un informe, pidieron una impresión por pantalla o lo que sea. Nosotros necesitamos todo esto. ¿Está? ¿Se entendió? Muy bien. Esta es una de las opciones. Cuando hacemos el join en la parte de where. Ahora, cuando nosotros no lo hacemos en el where, utilizamos la instrucción inner join y lo hacemos en from, ya
cambia la sintaxis. No lo hago en el web, pero lo hago en el from. ¿Está? ¿Y qué hacemos acá? Bueno, acá hay un error. Acá no es paciente, sino tiene que ser profesional. Hacemos la tabla que quiero unir, la uno con la otra tabla, la primera tabla que quiero unir, la uno con la otra tabla con inner join, le pongo el nombre de la otra tabla y con la palabra reservada OM igualo como venía igualando en Word, como dice en Word. ¿Está? Probemos. O vamos de vuelta, los repasamos de vuelta. Tengo el select y en front ahora hago el inner join o el join y utilizo la instrucción inner join. Con dos tablas, en este caso turnos y paciente. Y con la palabra reservada OM igualo la clave foránea con la clave primaria de las respectivas tablas que vine e hice acá. Usar el inner join en el front se complica mucho más cuando yo tengo muchas tablas. Ahí se empieza a complicar. Si yo tengo dos nomás, ¿tá? Vamos a sacar todo esto. Así no me da error. Yo en el where no hago nada. Todo se hace en el from, perdón. Entonces, yo tengo paciente y tengo turnos, inner join con turnos. ¿Está? OM, que es la palabra reservada, p.id igual a t.id paciente. ¿Estamos? Entonces, es otra forma de hacer el join con la instrucción inner join con esta sintaxis que tenemos acá, igualando dos tablas. ¿Está? ¿Qué me pasa? Cerca de la palabra clave from. Pacientes P, inner join. ¿Cuál es el error que tengo? Ahí está. Bueno, acá dice el inner join. No sé por qué no le gusta el where. Ahí anduvo con el where. Y acá. Bueno, anduvo siempre. Y ahora anda. Y no le cambia nada. ¿Se entendió? Entonces, en las consultas multitabla tenemos dos opciones para hacerlo. O desde el where o desde el from a través del inner join. ¿Qué pasa si le queremos agregar una tabla más? Acá. ¿Está? Si queremos agregar profesionales, veamos esto. Yo tengo que pasar de decir, bueno, inner join, profesionales, P, OM, ¿qué? T.id, perdón, P.id igual a T.id profesional. Yo vengo acá y digo, no, profesional era R, si no se chocaba con el alias de paciente. Digo, coma, R punto, el apellido del profesional. ¿Andará? Listo. Ya estoy haciendo el inner join. ¿Está? Muy bien. Quiero que vean esto. Yo le borro todo esto. Yo pongo p, turnos, punto t.
Y hago esto. Y hago ejecutar. Me dio error porque hay una coma acá. No hice ningún inner join. ¿Qué pasa? Hay repetición de filas. ¿Por qué? Porque el inner join hace un producto cartesiano entre las dos o más tablas que ustedes estén definiendo. Y si no hay una igualación de clave primaria y clave foránea, fíjense que yo acá tengo 55.765 filas porque no hice en ningún momento el inner join. ¿Tá? Si yo le hago el inner join, como recién, vamos a encontrar Z para que no andar con tantas vueltas. Vuelvo a mi estado original. ¿Ah? Veamos cuántos inner join. Registro tengo, 4. ¿Ah? O sea, fíjense el producto cartesiano que se armó por el solo hecho de no hacer o no hacer un, digamos, usar la instrucción inner join o hacer un join en el where. ¿Está? ¿Se entendió esta parte? Acá tiene algo que les tiene que quedar claro, porque por lo general nunca se entiende. ¿Y cómo meto una tercera tabla? Y bueno, todas dependen de la clave foránea que yo tengo en turno, porque de ahí quiero sacar todo. Entonces ahí esa es la tabla, esa es la tabla principal. Entonces yo hago inner join, ¿qué ahora? Y bueno, inner join profesionales. ¿Está? Saco de profesionales. Digo que es una R, profesionales. Y como dijimos recién, acá sacamos el apellido. Muy bien. Me faltó t.id profesional es igual a r.id. Bueno, ejecutamos, funciona. Y después dijimos que queríamos sacar el horario. Entonces hacemos inner join. Fíjense que no tengo que poner ninguna otra instrucción que el inner join, nada más. ¿Y a qué tabla? Y la tabla horarios. Dijimos, la tabla horarios, donde t.id hora, horarios, t.id hora, es igual a, ¿qué le puse horarios? No le puse nada, h, como alias, h.descripción. Y acá pongo, coma, h.descripción. No, no es descripción, acá es id. Ya me estoy perdiendo. Es id, ¿está? Y sale. No salió. Porque acá no puse descripción. Bueno, ¿estamos? Entonces, en las consultas multitablas, que son pero muy usadas en lo que es SQL, tenemos dos opciones. O ponemos en el from con el inner join y la palabra reservada on, o lo hacemos en el where igualando clave foránea y clave primaria. Y después utilizando el AND para unir todos esos join que quiero que se hagan si hay más de 2 tablas. ¿Se entendió? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Están ahí? Sí, es práctica, me parece. Hay que ver, hacer, probar hasta que salga bien. Usted lo ha dicho, María Laura. Todo en la vida es práctica. Pero bueno, lo importante es que se entiende el concepto. Después lo van a probar y van a decir, era fácil. No era tan difícil. Después tenemos, bueno, acá tenemos el join, el inner join. ¿Está? Acá tenemos lo que es producto cartesiano, todo lo que trae. Si no hago, no hago ningún where más. ¿Está? Acá trajo... porque estoy usando el asterisco, perdón, no estoy utilizando nada. Pero igualo.
Y después viene lo que es el less join, cuando quiero mantener toda la fila de la tabla izquierda, pero de la tabla de la derecha solamente las que haya una intersección. Y en vez de usar inner join, utilizo el less join. ¿Está? A ver acá. No es tan difícil esto, es less join. Por lo general no se utiliza, ¿no? El less, el join, después está el right, pero, a ver, veámoslo acá. En esta que está acá, vamos a sacar estos dos campos. Vamos a sacar estos inner join y le decimos que acá me traiga de la que está a la izquierda, que es paciente, un less join. Vamos a hacerlo con mayúscula. Y veamos y la comparamos con esta que tenemos acá. ¿Cómo cambió? O sea, no es el mismo resultado. ¿Está? O sea, yo ya estoy teniendo como que hay registros repetidos. ¿Está? Como el que dice Quiñones Matías. ¿Está? Si yo hago un inner join, como lo teníamos, lo vuelvo al anterior. Si vuelvo al anterior, también, Quiñones Matías también se repetía, pero no me entraban otros registros. ¿Está? A ver cuáles son los que Fulano, Sosa y Quiñones están. Aparece el FF y un tal Moya. ¿Está? Muy bien. Ahora decimos, bueno, eso me trae todo lo que es la tabla izquierda, que serían pacientes que concuerdan con estos que están en el where, ¿no? ¿Está? Ahora digo, bueno, veamos el right join, o sea, me va a traer todo lo que tengo en turnos, porque está a la derecha turno, y todo lo que concuerde, o sea, haya intersección con la tabla 1, que en este caso es paciente. Entonces, veamos cuántos registros traigo con el right. Veamos. Y también me trae igual. O sea que el inner join que hicimos al principio es el mismo que el right join. Son distintas opciones, ¿no? No se utilizan siempre. Después tenemos el outer join, que me trae todo de todo. Después tenemos dentro de lo que es el outer join, el left, el right y el full. ¿Está? Opciones que se nombran, pero que por lo general no se utilizan. Muy bien. Bueno, eso fue un poco lo que es consultas multitablas. Todo esto es un ejemplo que lo acabamos de ver, así que no hace falta que lo volvamos a ver. ¿Está? Recuerden, acá ya que tenemos las dos opciones. O hago el join en el where, o lo hago en el from utilizando inner join y la palabra reservada on, para igualar clave primaria y clave foránea. Bueno, esto lo paso rápido porque después ustedes lo ven y lo leen, no hay problema. Hay un ejemplo con left, con right y el cross join que trae todo. Muy bien. Bueno. Pasamos a lo que es consultas de resumen, que esto ya un poco lo vimos, son consultas que se utilizan funciones como para sacar promedio, para contar registros, para sumar un campo. ¿Ah? No vamos a sumar el campo apellido. Sumamos un campo que tenga un valor, por lo general numérico, una cantidad, un campo que diga cantidad en una venta, o el costo, un campo costo. Y después de un conjunto también tenemos el máximo o el mínimo. Queremos sacar cuál fue la venta máxima. ¿Cuándo se hizo? ¿En qué fecha se hizo? ¿A qué cliente se hizo? ¿Y cuánto se le vendió? Entonces fue el cliente que más compró en el primer trimestre del año y bueno, lo puedo hacer con el max.
Y si no, el mínimo también. ¿Quién fue el cliente que menos me compró? También lo puedo hacer. Este tipo de consultas son un resumen de las filas de la tabla de origen. Se llaman consultas de resumen. Por lo general se conocen como consultas sumarias. ¿Tá? Hay dos formas de hacerlo, con el group by o sin el group by. Ya lo vamos a ver a eso. ¿Tá? Entonces, podemos ir agrupando y me saca lo que yo quiero hacer, en este caso sumar las ventas, ¿tá? Y lo hace por regiones. O si no estuviera el group by directamente, no puedo poner la palabra, el campo región, directamente hace la suma de las ventas. Esta es la sintaxis que tiene en lo que es la consulta de resumen. Es propia del select. La podemos usar sin ningún problema. Nosotros hemos visto hasta el where, también hemos visto algo de group by, y el having se utiliza mucho en estas consultas de condición. Acá están las funcionalidades que tenemos para sacar un promedio, para contar cantidad de valores en una columna, cantidad de filas incluyendo duplicadas. En la anterior solamente cuenta la cantidad de registros que hay, acá de duplicado, acá sin duplicado, acá para sumar un campo, acá para saber el máximo de un campo, el mínimo de un campo, o, bueno, todo esto tiene que ver con, no lo tiene en cuenta al valor null, ¿no? Cuando tienen null, devuelven, si todas tienen null, devuelve un valor 0. A ver, si lo vamos acá, nos llevamos a lo que es nuestros ejemplos. Nosotros podemos hacer, voy a poner asterisco primero, from turnos, todo empieza por ahí, yo pongo turnos, a ver los campos que tiene, ¿cuál puedo sumar? Puedo sumar subtotal y el total, por ejemplo, y el coseguro. Entonces yo puedo decir sum, voy a poner un alias, t.coseguro. Y me suma todo lo que es coseguro. ¿Está? No me sumo nada. A ver. A ver, costo. ¿Qué me dice? El nombre de la columna costo no es válido. Profe, ¿no es coseguro con la C adelante mayúscula? No, esto acá es... Qué raro. No me quiere sumar. Acá está el coseguro. Suma. Ah. No tenía nombre la columna. Ah, pero no. No quiere saber nada. El tipo de dato bit del operando no es válido para el operador sum. Bueno, a ver com. Ahí está. Para com sí, pero para sum no. No le gustaba. Veamos. Otro ejemplo. Que no sea con coseguro. A ver qué campo teníamos. Vamos a decir que el subtotal sea mayor a 0. Para ver cuáles son, cuántas filas traigo. Y de ahí. Bueno, acá tengo muchos, que el subtotal es mayor a 0. Entonces, a ver. Vamos a hacer zoom del subtotal. Y acá tenemos un subtotal. ¿Está? Obviamente que yo le puedo poner que el subtotal, yo quiero saber el subtotal que tuve entre
La 0101 del 2015 al 31 del 12 del 2020. También lo puedo manejar así, ¿está? Muy bien. Listo. Ahí tengo mucho menos. Bueno, estoy sumando. ¿Quiero ver el promedio? Y bueno, le pongo el average. Me va a dar un promedio. 1049 me dio ese promedio. ¿En base a qué? A la cantidad de registros que tengo. ¿Está? El máximo. Quiero saber el máximo. ¿Cuál es el máximo que tengo? En la columna subtotal es 8560. Y si quiero ver a quién, se lo... ¿Con qué apellido? Muy bien. Y acá vamos a hacer que t.id paciente es igual a p.id. Pacientes apellido de la lista de selección no es válido. Porque está bien, acá entramos a lo que es, y no quiero entrar todavía, es a las funciones de agregado. Está bien. Necesitamos un group by. Después del where puede haber un group by, donde pongo p.apellido. Pero bueno, no me quería meter en esto ya, porque es un tema más adelante. Pero bueno, fíjense cómo, bueno, en este caso agrupé, no me interesa la agrupación, ¿está? Podemos sacar máximos, mínimos de lo que nosotros vayamos manejando, de acuerdo a las tablas que vamos manejando, lo podemos hacer sin ningún problema. ¿Está? Volvemos a lo que son las consultas de resumen. Yo saqué que el máximo en esas dos fechas es para 8560, el mínimo. Y así hay muchas funcionalidades que el mínimo obviamente es 0. Así hay muchas funcionalidades que yo las puedo ir manejando. Están todas ahí en la de APO y hay otras más, por supuesto. Quiero ver cuántos registros hubo entre esas dos fechas, pongo el COM y estoy contando 93 registros. ¿Estamos? A ver si podemos hacer una zoom de lo mismo. Bueno, entonces tengo 93 registros, la suma es 7.592 y si quiero puedo sacar el promedio. ¿Está? De subtotal. También puedo mostrar el promedio que tuve. ¿Estamos? Si yo divido 97.592 divido 93, me va a dar 1.049. Bueno, esas son consultas de resumen. Y se manejan para sacar este tipo de información. ¿Está? Ustedes fíjense que puedo usar el where sin ningún problema. ¿Está? Podría también hacer un where con otro tipo de campo. ¿Está? Podría decir donde el subtotal
sea mayor a 1000. Veamos qué trae. Si los registros son los mismos. ¿Está? Ven que no es lo mismo. Entonces yo tengo 14 registros que suman esto y me dan un promedio de esto. Entonces, puedo manejar la consulta como quiera, pero lo importante es que sepan esto. ¿Está? Yo tengo esas opciones de funcionalidades para sacar valores, en este caso contar, sumar, a ver si también me da el mínimo, porque ya el máximo, perdón. Obvio que sí, me tiene que dar. Bueno, el máximo fue 8560 entre esas dos. Bueno, esa es la idea de lo que son las consultas de resumen. Hay muchos ejemplos acá. Y después vendrían lo que es las consultas agrupadas, que en 5 minutos se los voy a dar, para que nos queden sus consultas para la semana que viene, y un par de temas más para cerrar ya lo que es el curso. Y consultas agrupadas también es con el select, pero es manejando el group by. Y también podemos hacer el uso de having, de la cláusula having, para poder filtrar lo que me trae group by. ¿Tá? Entonces, agrupamos filas que tienen el mismo valor. Por ejemplo, puedo agrupar por fecha. ¿Cuánto facturé por fecha, por día, desde el 1 de mayo hasta el 31 de mayo? Entonces, puedo ir agrupando por fecha y sumando. Agrupando por 1 de mayo, no facturé nada porque no trabajé. El 2 de mayo, sumo, sumo la factura. Entonces me va diciendo, el 2 de mayo, tener una suma de tanto. El 3 de mayo, una suma de tanto. Ya lo vamos a ver. Eso se hace desde el group by. Entonces, es todo lo mismo que venimos haciendo, pero utilizando el group by junto con el having y puede ser el order by también. ¿Tá? Veamos qué ejemplo podemos hacer acá. Por fecha. No queda otra. Entonces veamos todo eso por fecha. Turnos.fecha, coma. Si yo hago así, ¿qué pasa? Y me da error. Ahora, si yo pongo el group by y digo t.fecha, estoy agrupando por fecha, me trae el agrupamiento por fecha. Me trae la cantidad de registros, la suma, el promedio y el máximo. ¿Tá? Obviamente que si yo voy sacando, no siempre se utiliza todo, pero por ejemplo quiero sumar, este lo vamos a sacar y sumo. Entonces digo, listo, ahí está. Sumo por fecha, entre esa, agrupé por fecha, perdón, y sumé. Ahora digo, having, perdón, es con B corta, having, suma es mayor a, ¿cuánto ponemos? 2500. ¿Está? Perdón, este punto subtotal mayor a 2500. No me lo quiso tomar, es suma. ¿Por qué no me lo toma suma? El Javi no me lo quiere tomar. Porque no me está tomando. Ah, pues estoy usando agrupamiento por fecha y la suma. Bueno. ¿Alguien me aclara? Ah, acá está. Perdón. Es porque
Ya es la hora de tanto. Bueno, ahí está. Esa es la sintaxis correcta. Me había pasado. O sea, lo mismo que yo pongo acá, lo pongo acá en el having y digo que no me traiga todo, sino lo que es mayor a 2500. Fíjense que si yo le saco el having, me trae todos esos registros. ¿Está? Si le hago el having, me trae los mayores a 2500. Si estoy haciendo un promedio con un average, yo hago solamente eso. Obviamente me trae la misma cantidad de registros, que son 9, y acá tengo que hacer un average y digo con promedios mayores a 2500. Y hago eso. ¿Está? Parece que son pocos los que pasaron los 2500. Sí, 1400 está. Entonces fíjense cómo cambia el resultado. Estas se llaman consultas o consultas agrupadas. ¿Está? Que se utiliza la cláusula group by con el having, utilizando la misma funcionalidad en la condición que utilizo arriba. ¿Está? Muy bien. Acá hay un poco más de teórico. Acá están las funciones de agrupamiento que pueden llegar a ver, que las que ya venimos viendo en las consultas de resumen. Y bueno, un poco más de cómo se agrupa. ¿Tá? Como cuento, por ejemplo, cuántos empleados tengo por sexo. Y voy también usando el having para poder filtrar esos registros. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí, sí, se entiende. ¿Tá? Bueno, entonces hemos visto consultas agrupadas, consultas multitablas y consultas de resumen. ¿Estamos? Muy importante para el uso del SQL y nos ayudan a traer mucha información o extraer mucha información de tablas. ¿Estamos? Así que también véanlas y acostúmbrense a usarlas. Al principio parecen medias difíciles, como que no voy a entender. Lo primero que se entiende, que tienen que entender es la sintaxis. Como yo, que me olvidé de la sintaxis y no pude hacer la consulta. Y tienen que aprender esa sintaxis utilizando estas palabras reservadas. Todas estas son palabras reservadas que en cualquier motor de base de datos están. Entonces, y la sintaxis esta, en cualquier motor de base de datos, va a estar. O sea, ¿qué puede cambiar? Y que acá en vez de comilla simple sea comilla doble en algún otro motor de base de datos. ¿Tá? Pero la sintaxis, digamos, es siempre un cele, un from, un where, un group by, un having. ¿Tá? Me tendrían que decir cómo es el MySQL o en otros motores de base de datos con respecto a la parte del having acá, cómo los muestra, pero esta es la sentencia. ¿Estamos? Entonces vimos consultas agrupadas, consultas de resumen y consultas multitablas. ¿Está?